Son las 8:16 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV y en este momento del programa le damos la bienvenida a Indira Urbaneja. Ella es consultora y analista política venezolana. Indira, gracias por acompañarnos, bienvenida. Querida, a ti sabes que siempre es un gusto estar contigo y tu audiencia. Te sigo a través de tus redes sociales, te he visto muy activa últimamente, dando entrevistas y bueno, te vi en una entrevista candente con Isnardo Bravo en el estreno del programa que propone por BPI TV, donde decías que había que hacerle un exorcismo a la oposición. Coméntanos por qué. Ay, mira, es que a veces yo soy, bueno, media ocurrente y no tengo filtro. Quienes me conocen saben que yo no pienso mucho para decirle, yo creo que eso es un poco ha sido mi secreto, o sea, hablarle con honestidad a la gente, ¿no? A veces eso pega, a veces cae bien, a veces la gente no lo entiende, pero bueno, yo sí creo que hay que hacerle un exorcismo, porque es que mira, Marjorie, lo que tratamos siempre de reflejar aquí en esta sesión, ¿no? Que es un diálogo sincero con la audiencia. Quienes nos escuchan tienen que entender que la posición venezolana todavía a estas alturas frente a un país que todavía tiene grandes desafíos, que todavía hay demasiadas demandas sociales, frente a un gobierno, porque el chavismo sigue cada día fortaleciéndose en sus temas de partido, fortaleciendo la estructura, moviéndose aquí, moviéndose allá, desplegando sus estrategias. Entonces todavía vemos una posición que lamentablemente es como que estuviese mirándose el ombligo siempre y no termina de salir del cascarón y de entender que necesitamos unidad superior. Entonces tú ves que partidos, por ejemplo, como Primero Justicia, se fracciona ahora en tres bandos, ¿no? Oscarí por un lado, Enrique Capriles por otro, Guanipa por otro, con dirigentes tan importantes, porque Enrique Capriles, le guste a la gente o no, viene de ser un dirigente importante, enfrentó a Chávez, enfrentó a Maduro. Entonces, que su propio partido, el partido de un dirigente tan importante como él, esté atravesando por esta situación, tú dices, bueno, es que la oposición pareciera que fue como embrujada, hechizada, están Indira, bajo un conjuro que les impide ver la realidad. cuéntame algo, ¿qué es lo que pasa realmente con Primero Justicia? Mira, fíjate lo que sigue sucediendo en la oposición en general. Yo creo que es un tema, por un lado, de ego. Recordemos que el mundo político, quizás para nosotros que somos más de la vida social, nos cuesta entender por qué el ego predomina tanto en el mundo político, porque todos tienen sus aspiraciones además, pero además es lo que yo he denominado esa oposición que necesita madurar y salir un poco de ese infantilismo político. Mira, Marjorie, si estuviésemos en un escenario normal, que es lo que yo siempre trato de explicarle a la gente, porque muchos dicen, bueno, pero eso es normal, eso es democracia, qué bueno que hay muchos aspirantes y qué bueno que todos quieren ser. Bueno, eso sería en circunstancias normales, pero si tú tienes planteándote 22 años de tratar de cambiar el poder, la correlación de poder, de tratar de incluso ganarle al chavismo, entonces ese no es la mejor estrategia para utilizar en este momento. Quizás si estuviésemos en una situación normal, institucional, donde el país esté en una relatividad, digamos, normal sin la crisis, fuera de la crisis, bueno, qué bien, aplaudiríamos que hayan tantos Claro, candidatos porque porque tú dices eso es democracia y eso no diluye participación. el interés o la atención de los electores, porque hay gente que dice, ay, no, es que hay tantos que no me defino por ninguno. Y además genera un sentimiento de frustración, porque la gente dice, bueno, pero es que todavía no terminan de entender, y por eso yo lo dije de forma jocosa, pero es la verdad, porque cuando yo te digo que tienen un embrujo, pues yo prefiero creer que están embrujados y no que son muy crueles y muy malos. Es como cuando tú quieres, yo utilicé lo de la brujería y el exorcismo como una forma incluso de disculparlos, porque es que no se puede entender que intencionalmente no entiendan el momento político, que no entiendan que hay 72% del país mayor y 72% de los venezolanos no creen en esa oferta electoral, no creen en esa oposición. Además, mira, hay unos focus group que se están haciendo que dice que la gente lo que sí no quiere es volver a las guarimbas y no quieren volver a la confrontación. Y sienten que si no hay un liderazgo opositor capaz de ganarle al chavismo, pero mantener la calma del país, prefieren votar por el chavismo. Imagínate tú lo Ahora, si mal nos que lo vamos al están chavismo, haciendo también hay que nos llevan a divisiones, porque eso. se habla de otro candidato. Mira, yo hablo con factores del gobierno, unos me han dicho, de hecho yo he preguntado, mira, pero el candidato es Maduro, ¿no? Y me han dicho, el candidato es quien garantice la revolución. Entonces, esa es una respuesta bien que te pone a pensar, tú dices, ah, bueno, entonces será que todavía no está muy definido que sea Nicolás Maduro. Lo cierto es que si sale otro candidato, créeme que no va a ser de las propias filas del PSUV, porque el PSUV no va a permitir esto. O sea, el PSUV recuerda que tiene una estructura bien marcada, bien monolítica, bien, digamos, donde las cadenas de mando están bien definidas. Y quizás de aquí al 24 ellos consideren que no es Nicolás Maduro. Yo no lo creo. Yo creo que hoy día
Nicolás Maduro sigue siendo el mejor candidato para el chavismo desde el punto de vista de que es el hombre que ha logrado tener el control de la situación. Pero puede ser que los números cambien, Marjorie, y el chavismo no le va a temblar el pulso para cambiar a Maduro, porque ellos sí tienen un pragmatismo donde su compromiso superior es garantizar el poder y garantizar la continuidad de la revolución. Si ellos tienen que decir, no es Maduro, es Pedro Pérez, créeme que lo van a hacer. Pero hasta ahorita es Maduro. Ahora, Indira, ¿han logrado rescatar el interés de la gente? Porque mientras que esto ocurre, que cada uno analiza sus estrategias, tanto oficialismo como oposición, la realidad es que a los ciudadanos en la calle no les alcanza el sueldo. Ahorita le están pagando los aguinaldos y además las pensiones a los venezolanos y llega hasta $26. Bueno, tengo que hacer justicia con esto porque incluso el día de ayer mucha gente aprovechando, bueno, mi presencia en los medios de comunicación, me escribían en mis redes diciendo, Indira, por favor, habla de los jubilados, habla de los pensionados, por favor, habla de nosotros, o sea, cómo nosotros vamos a pasar la Navidad con $30. O sea, para explicarle a la gente, $30 serán 2,5 kilos de carne. O sea, para que quienes nos escuchan entiendan que el salario de una persona o de un jubilado pensionado es 2 kilos, nada más le da para comprar 2,5 kilos de carne y más nada. O sea, no puede pagar servicios, no puede comprar ropa, no puede comprar los regalos, no puede comprar la Navidad. Es importante también que tenemos una audiencia que no toda es venezolana, explicarle a la audiencia lo que significa la Navidad para los venezolanos, la tradición de que se le compren los estrenos a la niña, la ropa. Mira, y fíjate algo, esto para que veas cómo ha venido decayendo nuestro poder adquisitivo. Antes, las brechas sociales eran mucho más cortas. Fíjate que la última encuesta de COVID dice que ha disminuido la pobreza, lo cual tenemos que celebrar, quienes los venezolanos de bien, lo que nos importa de verdad el país, tenemos que celebrarlo, ¿verdad? Que disminuye unos puntos la pobreza, pero la brecha social se hace mucho más grande. ¿Y qué significa que la brecha social se hace más grande? Que cada día los ricos son más ricos, hay poquito burbuja venezolana que tiene poder adquisitivo para ir a los conciertos, para darse buena vida, para ir a unas tiendas espectaculares que acaban de abrir aquí, donde hay ropa de lujo, Gucci, Ferragamo, Louis Vuitton. Esa burbujita se aleja muchísimo de la mayoría del país, que es muy pobre. Entonces reducimos pobreza, pero la brecha se hace más grande. Antes, incluso en la Cuarta República y en los primeros años de Hugo Chávez, la brecha social era más pequeña. ¿Qué significaba esto? Que aunque yo no era rica, tampoco era pobre, y cualquier maestro que estuviera suscrito a la Caja de Ahorro o al IPASME o alguno de estos programas sociales, por lo menos de los gremios, podía comprar los estrenos de Navidad, podía irse, aunque sea una vez al año, Margarita, a disfrutar de una vacación, o podía comprarte un carrito de segunda mano. Eso hoy ya no existe. O tienes mucho poder adquisitivo para ir a comprar un Ferrari, porque en tiendas de Ferrari, o simplemente no ganas nada y tienes que andar en transporte público. Y eso es lo que significa que la brecha social se ha abierto. Y esto es producto del poder adquisitivo. O sea, muy poca gente gana muchísimo y la mayoría gana $30. Ahora, hemos dicho en varias oportunidades que la gente está como divorciada de la política, pero en este momento, ¿en qué estatus están las elecciones primarias y cuáles son esos vacíos informativos, esas lagunas que todavía no han aclarado los partidos políticos? Mira, fíjate, la primaria sigue siendo un procedimiento o un proceso que se pinta abstracto, y cuando no se pinta abstracto, o sea, que la gente no lo digiere, no entiende al final todavía quiénes son, qué van a hacer, qué es lo que proponen, y cuando no se siente así, también se sigue sintiendo como un proceso no de la oposición venezolana, sino de un sector de la oposición venezolana. Y eso genera obviamente rechazo, genera barreras, porque si lo que más bien todos los analistas y todos los que queremos el bien del país tenemos tiempo diciendo es necesitamos unificar, entonces pareciera que la primaria viene a fraccionar, a dividir. Fíjate tú que, bueno, tienes hasta ahorita, se nombró una comisión de primarias, donde hay gente muy buena, de verdad hicieron un esfuerzo por tratar de escoger lo mejor de lo mejor, pero primero sabemos que en el fondo estas personas son muy buenas, tienen una hoja, digamos, un currículum limpio, sí, pero tienen en el fondo una cierta afinidad política. Por ejemplo, para nadie es un secreto que quien preside la comisión ahorita de primaria tiene nexos con Henry Ramos Alubi, con el Partido de Acción Democrática, pero whatever, esto sería lo de menos, porque al final tú dices, bueno, tendríamos que importar extraterrestres, sí, para buscar algún venezolano que no tenga ningún... política. Correcto.
Pero en todo caso, ¿cuál es el error más grave a mi parecer? Que se hace un reglamento de primarias mucho antes de nombrar esta comisión. Es decir, aunque esta comisión quiera venir a actuar con independencia, quiera venir a impulsar de verdad un proceso de amplitud, un proceso limpio, un proceso imparcial, ya hay un reglamento que los amarra como una camisa de fuerza. Entonces yo digo, pero ¿por qué no esperaron nombrar la comisión y que más bien el reglamento saliera de la pluralidad de la comisión y de la consulta con todos los factores? Entonces, ¿qué pasa? El reglamento dice, pone algunos asteriscos, incluso Henry Ramos Aluga ha salido declarando que no van a permitir la participación, bueno, de lo que ellos llaman los alacranes, de lo que ellos llaman un sector de la oposición con la cual tienen problemas. Y mientras esas divisiones sigan existiendo, Marjorie, es difícil entonces hablar de un proceso democrático y amplio, porque tenemos que recordarle a la audiencia, ayer 21 de noviembre se cumplió un año de las elecciones regionales y los números de esas elecciones te dicen que si no unes a estos que ellos llaman alacranes, a estos que ellos de alguna forma desprecian, con estos partidos de la plataforma unitaria, los números no dan. Los números dan sí y solo sí estos dos factores de la oposición se unifican. Ahora, hemos hablado en otros programas de esos temas que son álgidos, la participación o no del Consejo Nacional Electoral, el voto de los venezolanos en el exterior, todos esos puntos álgidos que la gente tiene la esperanza de que logren un acuerdo en estas mesas de negociación. ¿Qué ha pasado con la llamada mesa de negociación? La mesa de negociación, bueno, ayer anunciaron que era posible que se reactivara para esta semana. Recordemos que hubo una previa ahorita en Francia. La comunidad internacional ahora está mucho más activa, desde la entrada de Petro, desde la entrada incluso ahora de Macron por el lado, digamos, europeo, promoviendo el diálogo entre oposición y gobierno. Definitivamente esta mesa ha quedado para eso, para los temas políticos, porque como siempre le digo a la gente, allí no se habla sobre el salario ni sobre las necesidades de la gente. Ahí se habla más de cómo llegar a un acuerdo político. Fíjate que una de las cosas que tiene que pedir la oposición es el tema de los habilitados, porque fíjate, Juan Guaidó se ha postulado como precandidato ya y a participar en las primarias, pero Juan Guaidó está inhabilitado, al igual que Enrique Capriles, por ejemplo. Esas yo creo que son cosas que van a poder negociarse, que no son tan difíciles para el gobierno. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué sentido tiene convocar un proceso de primaria sin el CNE? Porque cuando tú vayas a las elecciones vas a tener que hacer las elecciones con ese CNE. Eso no tiene ningún sentido. Al contrario, ir con el CNE en este momento te permitiría hacer una evaluación y más o menos poner en evidencia cómo funciona el sistema y dónde hay que ajustar y dónde no hay que ajustar. Lo del tema de la votación en el extranjero, es muy posible que permitan en la primaria votar, incluso que puedas votar, digo, por internet, puedes votar por teléfono, inclusive estos son rumores que se han corrido, pero esto no sería con el CNE, porque el CNE no te va a permitir que el proceso de primaria tenga esto, porque el CNE te va a decir, bueno, solo votan quienes estén legalmente inscritos, quienes tengan la posibilidad de acudir al sistema por la vía normal o como se hace normalmente una votación, pues. Yo creo que hay que buscar ser lo más institucional posible, porque fíjate algo. Si nosotros nos vamos, y yo no le estoy negando el derecho a quienes están afuera, de hecho yo creo que quienes están afuera tienen tanto derecho como yo que estoy aquí adentro de opinar, porque más bien ellos se fueron de alguna forma impulsados por la crisis y por lo que aquí estábamos pasando. Yo creo que han llevado una carga difícil de esta crisis. Entonces yo para nada los desprecio, al contrario. El problema es que si nos vamos a una votación telefónica, si nos vamos a una votación digital, esto se puede prestar para manipulación de números. Y esto puede poner en entredicho el proceso de primaria y entonces va a acarrear un problema mayor, porque entonces la primaria no va a tener legitimidad y el gobierno podría utilizar esto fácilmente como excusa para decir, viste que son unos ilegítimos, que son un show, o pudiera suceder este efecto, y lo adelanto como analista, pudiera suceder que se inflaran los números en el proceso porque votó varias veces, pues no tienes cómo controlar esto, por el internet, por el teléfono, la cosa se sale, y vamos a suponer que llegan a 8 millones de votos, entre comillas. ¿Y qué pasa si cuando vas realmente al día de la elección no sacas 8 millones de votos, sino que sacas 3, que es la votación real, de quienes están empadronados, de quienes pueden votar legalmente, de quienes pueden votar formalmente? Eso va a crear un cataclismo político y va a terminar de desmoralizar a la oposición. Entonces yo creo que este proceso de primaria y que cualquier consulta que vaya a hacer la oposición tiene que ser lo más técnico posible para evitar errores. Además, tú necesitas medirte, cuantificarte y saber cuántos votos realmente tienes para saber cómo vas a enfrentar al gobierno. Ahora, la fecha, ¿por qué todavía no se termina de definir la fecha y en medio de esto no se logra un consenso entre los candidatos que puedan tener más opciones?
Mira, fíjate que yo creo que uno de los hitos que están esperando es que va a ocurrir el 5 de enero del 2023. Es importante que la audiencia sepa que todos los 5 de enero la Asamblea Nacional debe renovar sus autoridades y su directiva. En el caso de la Asamblea que preside Juan Guaidó, que todavía, que es la única que le da el supuesto velo de formalidad como presidente interino, es muy probable y todo indica de que Juan Guaidó no va a ser reelecto presidente de la Asamblea y por ende al no ser presidente de la Asamblea no puede tampoco fungir como presidente interino de Venezuela. Ahora, Entonces él yo creo dijo que ayer que se iba a extender otro año. eso lo está diciendo él, pero recuerda que para ello necesita el voto de los factores del G4, o sea, necesita los votos de Un Nuevo Tiempo, necesita los votos de Acción Democrática, necesita los votos de Voluntad Popular y necesita los votos de Primero Justicia, quienes ya han dicho en otras oportunidades que no van a renovar el mandato de Juan Guaidó. Ahora, yo creo que un poco eso es una de las primeras trabas para definir una fecha de primaria, porque hay que ver qué va a suceder con Juan Guaidó. Esto es un chisme extraoficial, vamos a ponerle también un poquito de alegría al programa. Uno de los chismes extraoficiales que tengo es que se estaría buscando una negociación a través de incluso el gobierno de los Estados Unidos de que Juan Guaidó, para que no quede, bueno, fuera del juego político, si se le quita la silla el 5 de enero, más bien se está buscando negociar que se cierre el ciclo del interinato, pero que sea el candidato presidencial. Y podría venir ese consenso del cual tú estás hablando, que el consenso hasta ahorita, los tres candidatos principales que podrían entrar en el consenso serían Manuel Rosales, Juan Guaidó y Enrique Capriles. Ahora, ¿crees que estos partidos del G4 le puedan dar el apoyo cuando le están quitando la silla para que continúe el interinato? Mira, el grave problema es ese, por eso es que te digo que llegamos a un punto de trampa, porque ¿qué pasa? A estos partidos del G4 no les interesa renovar el mandato de Juan Guaidó, porque es seguirle dando fuerza, incluso si Juan Guaidó se postula como candidato, él tiene una ventaja sobre todos ellos, porque recuérdate que Juan Guaidó pues maneja los recursos del interinato, y Juan Guaidó de alguna forma, la gente todavía, el poco porcentaje de aceptación que tiene, porque la gente, bueno, lo sigue reconociendo, como que ha resistido con valor, como que está ahí dando el frente, y esto lo pone en ventaja frente a los otros. Por eso es que yo creo que más bien los partidos del E4 le conviene y quieren que este tema de Juan Guaidó pero más bien ¿no crees que el hecho de que haya manejado recursos y todas las denuncias que han habido por casos de corrupción, más bien no le quita esto credibilidad? Bueno, yo he dicho que este sería el mejor candidato para Nicolás Maduro. O sea, Juan Guaidó o cualquier candidato que haya estado al frente del interinato y que esté ligado a los temas de corrupción, a los temas de manejo de recursos dentro del interinato, sería la fórmula perfecta para que Maduro o el candidato del chavismo gane con mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque tú tienes más blancos de ataque. Porque, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, bueno, pero ¿por qué no votarías por Juan Guaidó? Bueno, yo te voy a dar una simple respuesta. Bueno, es que yo creo que Juan Guaidó, si ni siquiera supo administrar una chequera durante los últimos 3 años, ¿cómo va a poder administrar la chequera del país frente a una presidencia como tal? Si no supo tener el control del país durante 3 años o ganarse el control del país durante 3 años, ¿por qué lo va a hacer ahora? Pero además, ¿es Juan Guaidó un candidato potable a quien en un escenario de eventual triunfo el chavismo estaría dispuesto a entregar el poder a Juan Guaidó? Yo creo que no. Entonces yo diría que de verdad, si quieren un consejo, Juan Guaidó yo creo que debería de agradecerle a la comunidad internacional todo el apoyo que le dieron. Yo creo que Juan Guaidó debería de negociar su amnistía, de decir, miren, déjenme salir tranquilos con mi familia, a buscar otro rumbo, otro horizonte, y yo creo que es momento para que la oposición se ponga los pantalones y busque un consenso, porque la primaria los va a terminar de fracturar. Ahora, ¿tú crees que ese liderazgo va a salir de los partidos ya tradicionales o crees que pueda salir, por ejemplo, un outsider que logre capitalizar la atención de los ciudadanos? El outsider sigue latente. Okay. Sigue latente. Esa idea no ha salido del imaginario de la gente. La gente todos los días te dice, es que tenemos que buscar una opción, tenemos que buscar una alternativa. Quienes no circunscriben a la Alianza Democrática o a la plataforma unitaria, o sea, quienes no están en estos polos que polarizan, valga la redundancia, la política, te dicen, no, es que tenemos que apostar a una opción. Por allí está Eduardo Fernández, que aunque es una persona, digamos, mayor, y muchos pudieran decir, mira, pero es que se le pasó el tiempo, ya no crees que el famoso tigre ya no está, bueno, pero hay gente que lo empieza a ver como una persona, que el chavismo lo puede ver como alguien
inofensivo, con quien puede entenderse, con quien puede negociar, con quien puede dialogar, que no le va a dar un golpe de Estado, etcétera. Y están empezando a sonar nombres de diferentes personas como outsider. El outsider va a estar latente allí hasta el último día, pero yo creo que ese outsider tampoco va a salir hasta que no se defina lo de las primarias, porque además sería un error político, sería un error táctico. Yo creo que el outsider tiene que estar en este momento guardadito en un closet esperando que se defina la primaria, que se defina del lado de los otros sectores no alineados, quienes no están en la plataforma, qué candidato van a proponer y qué va a decidir el chavismo, y entonces ahí es muy posible que aparezca este outsider o esta outsider, porque puede ser mujer también. Claro. Indira, vamos a hacer la transición hacia otro tema de interés. Este lunes reiniciaron en Caracas las negociaciones entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia bajo Venezuela como país garante. Quisiera que nos brindaras tu posición muy crítica sobre este encuentro. Mira, fíjate que obviamente es muy difícil para los venezolanos tocar este tema por todo lo que ha ocurrido en la frontera, porque sabemos que el ELN tiene cierta presencia en territorio venezolano, algo que no es novedoso, pero que en los últimos años pues se puso más sobre el tapete y la cosa como que echó muchas más raíces. Sin embargo, yo creo que es beneficioso que Venezuela, como es país anfitrión, el gobierno venezolano, que está incluso dentro de la mesa de negociación y de mediación, esté presente. Y te voy a decir por qué. Porque, bueno, si nosotros hemos estado criticando de que el ELN tiene presencia en Venezuela y no queremos más estos grupos irregulares en nuestro territorio, ¿qué más que entonces, siendo un país de anfitrión, el país anfitrión de la mesa, ponga sobre la mesa, mire, es que ustedes se van a desactivar, y no nada más es que se van a desactivar, es que ustedes tienen que salir de nuestro territorio, ustedes tienen que volver a donde pertenecen, a Colombia, y hacer su vida ahora, no sé cuál irá a ser su destino, como por ejemplo, como sucedió con la FARC, que muchos se fueron al ruedo político y hacen vida política hoy día en Colombia. Es un proceso importante, para nosotros es muy importante que Venezuela esté allí. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo. Venezuela tiene la posibilidad entonces de también pedir dentro de ese proceso de negociación o exponer dentro de ese proceso de negociación la situación que nosotros tenemos como un país que de alguna forma sufre el tránsito de territorio a territorio del ELN, porque eso no es una mentira, eso está comprobado, de que ellos entran, hacen vida en el territorio, y bueno, nosotros como país, además un país que defiende la soberanía y un país ahora que tiene relaciones con Colombia, no se justifica que ocurran este tipo de cosas o que operen los grupos de alguna forma criminales, paramilitares, el crimen transnacional y mucho menos actores guerrilleros hagan vida en nuestro país. Yo creo que es un paso importante, hay altas expectativas, todavía no se ha divulgado la agenda, el contenido de la agenda. Hay una delegación bien amplia, tanto de gobierno como del ELN. Del ELN es interesante y hay que recordar que esta comisión negociadora estaba de alguna forma presa en Cuba porque cuando en el gobierno de Iván Duque se eliminó, se congeló el proceso de negociación y de conversación, pues estas personas volvieron a estar solicitadas por la justicia, esa orden de captura se levantó y por eso es que ellos han podido llegar aquí a Caracas sin problema. Y del lado del gobierno hay una comisión bien interesante y uno de los puntos que más ha causado revuelo es la presencia del presidente de FENEGAN, que es más o menos como una organización de los ganaderos y de la industria pecuaria allá en Colombia, que es José Luis Félix Lafabre. Él es de oposición. Y esto es interesante porque esto le da como un punto de cierta imparcialidad al proceso, porque sabemos que es un hombre crítico a Petro, es un hombre de oposición, es un hombre que no acompaña para nada las políticas de Petro. Y esto es interesante porque podría ser el punto crítico dentro del proceso, o sea, crítico en el sentido de que si realmente allí lo que se va a negociar son cosas que no favorecen al pueblo colombiano, estoy segura que esta persona va a estar allí para decirlo y señalarlo. Sí, esta noticia, como era de esperarse, ha generado reacciones contrarias. Por un lado, en la ONU, como según lo establece el protocolo, la ONU manifestó su alegría por este encuentro, por este proceso hacia la paz, pero por el otro lado, la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, señaló que espere que Venezuela no ampare al ELN en este inicio de la reactivación de las negociaciones. No, yo coincido con con Ingrid, perdón, ¿en qué sentido? El proceso no puede ser para amparar a nadie. El proceso tiene que ser, primero que nada, muy colombiano. O sea, Venezuela tiene que jugar su rol de mediador y del anfitrión que presta la casa.
Para lo único que yo sí creo que Venezuela debería de intervenir es más bien para decir precisamente lo que ya he dicho, de solicitarle de alguna forma, bueno, al ELN que, por favor, quienes han estado haciendo vida en territorio venezolano, vuelvan a su paso hacia Colombia, que yo creo que llegando a un acuerdo de paz y un acuerdo de negociación con Colombia, no tendrían ningún problema de volverse para su país, porque tienen que seguir estando en nuestro territorio, por ejemplo. Yo creo que el proceso no va a estar para amparar a nadie. Mira, Petro ha demostrado hasta ahorita que es un hombre que está claro el terreno donde pisa. O sea, yo creo que Petro entiende que los ojos del mundo están sobre él no va a fracturar su relación con los Estados Unidos, él no va a fracturar la relación que está en este momento construyendo con la oposición colombiana, con las fuerzas militares colombianas, para poder dar garantía de continuidad a su mandato por estos 4 años sin ningún inconveniente. Entonces yo creo que ellos de verdad van a buscar un proceso sincero, que es lo que nos serviría a todos, tanto a Colombia como a Venezuela, como país incluso afectado por recibir a veces a estos grupos irregulares. Yo tengo fe en el proceso porque entiendo que Petro está en una situación donde él sabe que estos procesos no pueden ser para manchar más bien el inicio de su gestión, sino que tiene que ser un proceso para él demostrar que sí se puede alcanzar la paz, que sí se puede alcanzar una negociación justa que beneficie a todos sin caer en los extremos de la impunidad. Porque también es importante decirle a la gente que no estos procesos precisamente pues son procesos de negociación, porque no todos van a la cárcel, no todos logran ser penalizados. Aquí es donde tú tienes que, bueno, tragar fuerte, ponerte el paño en la nariz, porque quiero reflejar muy bien esto, porque esto también ocurre de nuestro lado con nuestro proceso de negociación. Aquí muchas cosas irán a quedar, bueno, sobre el aire. Suena duro, a mí no me gusta decirlo, pero la historia lo dice así, la historia chilena lo dice así, la historia de países de Ruanda, de África, países que han pasado por serios problemas de lesión a los derechos humanos, serios problemas de confrontación donde el Estado ha violentado derechos humanos, bueno, llegan en el proceso de negociación, no todos son encarcelados, no todos logran una condena, porque precisamente eso es una de las primeras cosas que se negocian. Claro, estos procesos son bastante complejos, ir hacia la paz total tiene sus pros y sus contras y siempre se habla del beneficio de las personas que viven en las zonas rurales de Colombia. Vamos a ver cómo se desarrolla este proceso de negociaciones y a qué conclusiones llegan. Indira, gracias por acompañarnos el día de hoy, por esta interesante conversación para poner en contexto a nuestra audiencia sobre lo que está pasando con la actualidad política en nuestro país. Feliz día. Feliz día para ti, para la audiencia. Y bueno, seguimos esto. En Venezuela todos los días ocurre algo nuevo. Este es uno de los países más divertidos en la política y todos los días tenemos algo nuevo para hablar. Un abrazo grande. Así es. Muchísimas gracias, Indira, por acompañarnos. Feliz día. Un abrazo. Era Indira Urbaneja, analista política venezolana, hablando sobre los temas que son noticia en nuestro país. Hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten. Ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.